¿Alguna vez te has preguntado qué es el sabor? ¿Cómo lo percibimos? El sabor, me refiero. Y lo más importante, ¿cómo los cocineros somos capaces de interpretar el sabor para emocionaros a vosotros? ¿Queréis aprender todo esto? Simplemente quedaros a ver el vídeo. Bien, hoy vamos a hablar de los sabores. Qué ganas tenía yo de hacer este vídeo. Pero lo primero que hay que hacer es, sobre todo, definir qué es el sabor. El sabor o el gusto es una experiencia sensorial que tenemos todos, que es altamente compleja y que no solo está involucrado un solo sentido, que puede ser en este caso el gusto, sino que también participa, además de la lengua, la nariz. Pero no solo eso, sino también, evidentemente, si el cerebro y nuestras sensaciones son parte fundamental de lo que de cómo se define el sabor y el gusto. En la lengua tenemos una serie de papilas gustativas que son unas pequeñas estructuras celulares que generan una respuesta eléctrica al cerebro a través de las sustancias químicas que nosotros cuando comemos tenemos dentro de los propios alimentos que degustamos, que comemos. Esta interpretación que hace nuestro cerebro se denomina sabor. Existen 5 sabores básicos que todos conocemos, que sería el sabor dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. Aunque todavía hay algún estudio que ya está empezando a demostrar que existe un sexto sabor, un sabor oculto. Lo denominan como el sabor adiposo o el oleogusto, un sabor a través de la grasa. Pero bien, para ejemplificar bien esto y para que entendamos bien qué es el sabor y de dónde viene el sabor, vamos a hacerlo a través de la receta que hice el otro día, que fue una tortilla de patatas y que evidentemente grabé. Y bien, y es que esta tortilla de patata pues tiene ciertos elementos que lo vamos a ver ahora, están bien relacionados con todos estos gustos y que en cierta manera, con cierta cantidad de cada uno de ellos, equilibra la receta y la hace una receta espectacular. Cualquiera que haya probado la receta de tortilla de patata española sabe que eso es gloria bendita y no hace falta que os lo diga yo, si es que podéis hacerlo vosotros en casa. Así que no voy a explicar cómo se hace porque lo vais a ver en vídeos, hay 1000 vídeos explicando cómo se hace una puñetera tortilla de patata, que es bastante fácil, pero sí vamos a explicar sabor a sabor, dónde lo tenemos y por qué lo tenemos y cómo lo conseguimos. Y vamos a explicar primero el primer sabor, que sería el sabor dulce, que todo el mundo lo conoce y lo asocia al azúcar, a la fruta o a los postres. Y déjame decirte una cosa, estás en lo cierto, efectivamente, sabor dulce es así. Pero también está asociado a otros tipos de alimentos. Muchos alimentos tienen azúcares naturales, ya sea la propia verdura, las carnes, algunos pescados, pues todos tienen azúcares naturales, por eso caramelizan. La palabra caramelizar no es solo porque caramelizar solo han inventado solo porque se tuesta la comida. No, caramelizar es porque también existe azúcares naturales en cada producto que generan estos tostados que a nosotros tanto nos gustan. Pero además el azúcar genera una respuesta en nuestro cerebro de felicidad. Es como un chute de dopamina, ¿sabes? Que además nos llena de energía y por eso es un alimento... Bueno, los humanos somos dependientes del azúcar. Al igual que de otros sabores, de este concretamente somos bastante dependientes, ya que muchos nos hemos vuelto junkies, entre comillas, del sabor dulce. ¿Y cómo lo encontramos en esta tortilla de patatas? Pues muy sencillo. Evidentemente lo que tienes que hacer es cortar la cebolla en jardinera y freírla mucho. Y yo la frío mucho porque seguro que muchos habéis comido tortillas de patata y tenéis el debate ese, ¿tortilla de patata con o sin cebolla? Siempre con cebolla, no hay discusión, hay que equilibrar la receta y la receta se equilibra con la cebolla, pero hay que freírla mucho. Hay que dorarla, hay que caramelizarla bien la cebolla, caramelizarla de forma natural, sin añadir ningún tipo de azúcar ni nada, simplemente caramelizándola, dejándola ahí en el aceite que fría bien y la sacaremos. Y ahí tendremos un punto dulce muy importante y otro punto que ahora explicaremos más adelante. Bien, el siguiente sabor es el sabor salado. Es un sabor que también dependemos mucho los humanos de él. Somos también adictos a la sal y es que nos realza mucho el gusto de cualquier comida prácticamente, incluido los postres, ¿sabes? Porque todos los postres con una pizca de sal son más ricos. Y es que las sales minerales son básicas para nuestra vida, las necesitamos y además hemos aprendido de que añadiéndolas nosotros pues estábamos más sanos. Seguramente la sal
en los primeros momentos del ser humano, cuando empezó a darse cuenta de que enfermaba muy rápido, probablemente la sal le ayudó a entender que, aparte de conservar la comida, ayudaba también a sentirse mejor en ciertos momentos, cuando a lo mejor, pues yo qué sé, alguno tenía fiebre. Es esencial para nosotros, la sal nos aporta pues cosas que necesitamos para balancear nuestra vida, ¿sabes? Además de eso, nos aporta siempre un chute de sabor y sabor palatable. Y dicho esto, la sal la tenemos presente en nuestra tortilla de patata, evidentemente, porque la añadimos nosotros, porque en sí el plato no tiene mucha sal. O sea, ni la patata tiene sal, ni la cebolla tiene sal, ni el aceite tiene sal, ni el huevo tiene sal. Entonces tenemos que añadirla nosotros aparte. Sal marina, en mi caso, pero se añade aparte. Y evidentemente, sin pasarnos de la sal, pues evidentemente nos lo hace como más redondo el sabor. No hace falta que os lo explique. Es algo que se nota. Vamos con el siguiente sabor, que sería el amargo. Y es que el amargo es un sabor que a menudo lo asociamos como algo tóxico, ¿no? Una cosa muy intensa, amarga, normalmente se rechaza. Y esto es normal. El amargor es una manera de que nuestro cerebro tiene para decir, ojo, cuidado con esto. Y bueno, lo tienes que comer, ya sea porque se ha quemado, como puede ser pues un pan quemado, un bollo quemado, que es muy amargo, o sea, es intensamente amargo, o porque, bueno, pues porque a lo mejor tiene tanta intensidad del amargor que dices, ¿estará bueno? Porque cuando es muy amargo no sabes si está bueno. Pero lo tenemos presente en muchos alimentos. Lo tenemos en el chocolate, en el café, entre otros, que son los grandes adalides del amargor. En este caso, en el caso de la tortilla de patata, yo se la añado a través de freír bastante la cebolla. Tanto así que la doro más de lo normal. No es un golden, sino es un golden brown, ese dorado, que lo decimos en cocina pues para definir qué queremos a la hora de cuando doramos. Y ese golden brown que tengo, esas partes marrones de la cebolla, cuando la he frito mucho, me aportan ese punto amargo, que no tiene que ser mucha cantidad. El amargor tiene que ser, pues eso, unas gotitas de amargor en un plato para subirnos un poco todos los sabores, porque el amargor va a hacer, igual que el mismo efecto que tiene la sal con el azúcar, el amargo lo tiene, por ejemplo, con el resto de gustos, por ejemplo, con el umami, para todavía impulsar más los gustos. Entonces, ese puntito amargo siempre tiene que estar. Nos gusta a todos el amargo, en realidad, aunque no lo creamos. Lo tenemos asociado muchas veces cuando hacemos barbacoas o parrilladas, esas trazas así muy oscuras, o una pizza de estas de horno de piedra que tiene ese puntito amargo de cuando comes la pizza, que está un poco quemadilla, así los bordecillos están un poco más tostados de lo normal, pero no en general, sino algunas partes muy concretas que lo comes y en conjunto son esos brotes amargos que generan en la boca y que te van redondeando mucho el sabor. También tenemos en algunas salsas a base de vino, muy reducidas, que tienen también ese punto amargo y que, pues digo, nos redondea la receta. En este caso, la tortilla nos la aporta la cebolla. Bien, el siguiente sabor sería el sabor ácido. Y es un sabor que está más presente a lo mejor en la fruta, concretamente en los cítricos, aunque también la tenemos en los acéticos, los vinagres, bueno, los ácidos acéticos que se generan después de la fermentación del vino, dejarlo mucho más tiempo, ¿sabes? Y en los alimentos el ácido está más presente de lo que creamos. O sea, casi todos los alimentos, diría, prácticamente todos tienen un poquito de acidez, ya sea muy poca o mucha, pero todos tienen un poquito de acidez. De hecho, el elemento más básico en temas de basalidad es la lejía, el cloro. Y evidentemente tú, si bebes cloro, te destrozas el estómago. Por eso todos los alimentos tienen su parte ácida, y es que nuestro cuerpo es bastante ácido. O sea, nosotros consumimos mucha acidez porque nuestro estómago es ácido, tiene esos ácidos grasos y tiene acidez en nuestro estómago para disolver la comida y esas cosas. Y luego nuestro, pues, ¿sabes? Como que todo es un poco ácido, ¿sabes? Y no pasa nada, se dice y ya está. Somos ácidos, hermano, es lo que hay. Pero bueno, dicho, no voy a decir gilipolleces más, por favor. Dicho esto, ¿en dónde hay más acidez? Pues por ejemplo, lo tenemos en la leche. La leche en sí tiene cierta acidez. La nata tiene cierta acidez. Y ya no te digo si le añadimos bacterias que todavía elevan la acidez, como puede ser pues para hacer yogur, que aumenta todavía más la acidez. Lo tenemos en los quesos, que tienen cierta acidez. Mayor o menor medida, pero tienen acidez. El tomate, que es bastante ácido. Yo, como os he dicho, el ácido, o sea, las carnes también tienen cierta acidez. Evidentemente, muy ácido, igual que muy amargo, nos genera rechazo.
lo sabemos, una carne muy ácida no la comemos. La salsa se ha acidificado, lo decimos mucho en cocina. ¿Por qué es? Porque se ha fermentado, no se puede comer. Esa fermentación genera esa acidez te la tomas y es como tomarte un limón. Nadie se toma nada, una salsa que está ácida, porque si está ácida es que está mala. Pero como os digo, una cosa equilibrada siempre nos aporta mucho en las recetas. Ya sea porque hay que limpiar la boca, porque tenemos mucha intensidad de salado y el salado se contrasta mucho con el ácido. O sea, si tú tienes mucho sabor salado, le pones zumo de limón y equilibras. Y si tienes mucho sabor graso, también puedes equilibrar con la acidez. Entonces, como os digo, el ácido, la acidez es muy importante para equilibrar. Lo tenemos presente en el aceite con el que he frito la tortilla de patata, bueno, la patata y la cebolla, perdón. Y en la receta también lo tenemos presente en la propia yema de huevo, que también tiene cierta acidez. Evidentemente no es mucha, pero tiene cierta acidez, aparte de ser grasa, y tiene cierta acidez, y eso nos va a ayudar a subir todavía pues el sabor, los sabores que necesitamos. Siguiente sabor, el umami. El sabor umami, un sabor muy complicado de definir porque es como la profundidad de los sabores, el sabor sabroso, no sé, es algo complejo porque quizás es algo muy abstracto, pero sí que lo entendemos bien cuando nos referimos a que el umami está presente se activa a través del glutamato monosódico, aunque también hay otras moléculas que activan, o sea, que tienen umami, que ya se han estudiado, que no solo es el glutamato, no solo es el glutamato monosódico, pero en grandes concentraciones de glutamato, pues las tenemos, por ejemplo, con el queso parmesano o los tomates muy maduros, o yo que sé, el marisco, algunos mariscos, la patata frita, un huevo frito tiene umami, las setas tienen mucho umami. Entonces, todos estos elementos tienen umami. Pero exactamente ¿por qué gastamos el umami? El umami es como ese punto sabroso que tiene la comida que hacemos, las recetas que hacemos. Y en general, en todas las recetas hay un punto de umami, hay un momento en el que hemos añadido umami, ya sea de forma consciente o inconsciente, ya sea porque hemos añadido patatas, tomate, marisco, cualquier cosa que esté funcionando y que esté aportando ese umami. Por eso usamos muchas veces cuando guisamos concentrado de tomate o cosas así, cuando hacemos estos guisos de carrilleras, de carne o lo que sea, pues para aportarnos un extra de umami, ¿sabes? Y en el caso de la tortilla de patata, el umami tiene presencia a través de la patata. Y es que la patata frita nos gusta tanto en general a todo el mundo en el planeta, porque tiene una concentración de glutamato, de umami, pero tiene que estar frita y tiene que tener su parte de sal. Si no, no lo vas a notar ese umami. Pero cuando la comemos, nos da esa sensación como de sabor sabroso, como el de la piel del pollo, que después de asarla está como muy rica la piel del pollo. Pues esa sensación es el umami. Como os digo, en este caso, la propia patata en sí tiene mucho umami, tiene mucha concentración de umami y se gasta en esta receta, pues para darle una receta en base al umami, entre comillas. Y luego tenemos el sexto sabor. Bueno, en este caso vamos a llamarlo oleogusto, el sabor adiposo que me refiero yo, y que lo tenemos en el huevo. Concretamente la tortilla lo tenemos en el huevo. Es una reacción que se ha estudiado ya, que algunas papilas gustativas reaccionan a la grasa. La grasa puede ser del aceite, de algunos alimentos o de la grasa propia de los propios alimentos. Generalmente ácidos grasos libres. ¿Que no sabéis lo que son los ácidos grasos libres? Pues búscalo por internet. Es que yo tampoco lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, el sabor adiposo. ¿De dónde viene esto? Pues básicamente porque, evidentemente, si nos podemos a mirar todas las recetas a nivel mundial, recetas que hacemos en general en cualquier sitio, notamos que en todas siempre hay un aporte de grasa. Siempre hay un puntito de grasa. A veces más, a veces menos. Y las recetas que no tienen grasa son recetas más específicas, que no gustan tanto o que le faltan algo, no tienen ese equilibrio. Entonces, a través de diferentes estudios, algunas universidades se aventuraron a ver si es verdad que la grasa realmente funcionaba como un sabor, y en parte algunos estudios advierten de que las papilas gustativas reaccionan a través de la grasa, por lo tanto se define como un sabor. Ya sabéis que si la papila gustativa reacciona y manda una señal al cerebro, se considera sabor. En el caso nuestro lo estamos gastando con la yema de huevo, que evidentemente es como una especie de bola de grasa. A quien no le gusta tomar yema de huevo así empapada en pan, ¿sabes? Con un puntito de sal. Y eso es una salsa en sí, o sea, es como una salsa. Pero bueno, en este caso, pues haciendo una tortilla de patata, pues mezclamos la clara con el huevo bien mezclado para para estirar todavía más esa salsa y para que equilibrarla, porque una tortilla solo de yema es muy intensa, imaginároslo.
pero os lo puedo asegurar. O sea, sería muy intensa, aunque muchas veces, muchos cocineros lo que hacemos es añadir un poquito más de yema de huevo a la mezcla de tortilla de patata para potenciar más ese sabor, porque es un sabor que también tiene, además de ese sabor adiposo, también probablemente tenga un poco de umami. El sabor de la yema cruda tiene su parte de umami 100% seguro. Así que la próxima vez que disfrutes de tu comida favorita, tómate un tiempo para pensar bien lo que está pasando en tu boca cuando estás comiendo, porque al final comer, el sabor es mucho más que el solo hecho del placer de comer. Tiene mucho más recorrido. Es una experiencia multisensorial que te hace transportarte, emocionarte y, sobre todo, lo más importante, te hace sonreír. Espero verte en el próximo vídeo. Sed buena gente, como siempre digo, y chao.